Doctora, me duele mucho el pecho. Aquí en el lado derecho. Tuve un accidente y me duele mucho. Tuve un accidente de tránsito y me golpeé muy fuerte con la puerta. También me cuesta mucho respirar. Me está costando mucho respirar. Siento que me falta el aire. No sé qué voy a hacer y cada vez el dolor es peor. También he estado tosiendo y salió un poco de sangre. Cuando intento respirar profundo, me duele mucho, doctora. Siento una presión en el pecho y estoy muy cansada. Por favor, ayúdeme, no puedo respirar. La afiliación es una paciente femenina de 29 años. No tiene antecedentes patológicos de importancia. Su motivo de consulta es un dolor intenso en el pecho, un dolor intenso en el pecho y dificultad para respirar después de un accidente. Historia de la enfermedad actual es: la paciente es trasladada al servicio de emergencias tras sufrir un accidente de tránsito en el que el vehículo impactó contra el poste durante el accidente. Recibió un fuerte golpe en el lado derecho del tórax contra la puerta del automóvil. A su llegada refiere dolor torácico intenso, dificultad respiratoria progresiva con tos con expectoración sanguinolenta y sensación de opresión en el pecho. Ahora, continuando con los antecedentes, podemos decir que dentro de los antecedentes patológicos personales tenemos que niega cualquier enfermedad crónica, cardiopatías o hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2. Ahora, dentro de antecedentes ginecobstétricos, tiene su menarquía fue a los 12 años, tiene ciclos regulares menstruales, también que dentro de los quirúrgicos niega tener algún antecedente quirúrgico, y dentro de las alergias también niega tener alergias a los medicamentos o alimentos conocidos. Dentro de los antecedentes familiares tenemos que su mamá padece de hipertensión arterial y su papá de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, su examen físico tiene una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. En la frecuencia cardíaca tiene 122 latidos por minuto. Ahora, en el presión arterial presenta de 95/60 mililitros sobre mercurio y una saturación del oxígeno del 85%. Y también hace uso de los músculos accesorios para poder respirar, y una disminución en la espación del hemitórax derecho. También tiene un dolor a la palpación de las costillas derecha. También tiene unas crepitaciones o una disminución en el murmullo visceral, no, vesicular de la base pulmonar derecha. En la parte del diagnóstico presuntivo es un traumatismo torácico cerrado con probable contusión pulmonar derecha y fracturas costales múltiples. En sus exámenes complementarios se hizo una radiografía de tórax en el cual se vio fracturas de la cuarta, quinta y sexta costillas derechas, con opacidad difusa en el pulmón derecho, compatible con lesión pulmonar traumática. En la tomografía computarizada de tórax se vio áreas de consolidación pulmonar en el lóbulo medio e inferior derecho, hemorragia intraalveolar, edema pulmonar localizado sin evidencia de neumotórax, gasometría arterial, hipoxemia moderada, y en el diagnóstico definitivo es una contusión pulmonar derecha secundaria a traumatismo torácico cerrado asociado a fracturas de la cuarta y quinta y sexta costillas derechas. Eso es todo. Y tórax. El tórax se va a ver conformado por los siguientes huesos: el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. En el esternón se va a dividir en tres porciones: manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. En el manubrio encontramos la escotadura yugular, la escotadura clavicular,
vamos a encontrar el cuerpo del manubrio, y lo que va a unir al cuerpo del esternón y al manubrio va a ser el ángulo de Lois o el ángulo esternal. También encontramos la primera escotadura esternal, y en el cuerpo vamos a encontrar de la segunda hasta la séptima escotadura esternal, y también escotaduras la escotadura costal y escotaduras intercostales. También abajo vamos a encontrar la apófisis sifoides y la sínfisis sifoidoidea. Luego vamos a pasar a las costillas. En las costillas vamos a encontrar que hay 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las 7 verdaderas se van a unir al esternón, al cuerpo del esternón, por el cartílago costal. Las falsas se unen entre sí con un cartílago, y las 2 últimas, que son las flotantes, no se van a unir al esternón. Luego tenemos las características de las costillas, que van a tener una cabeza, van a tener un cuello, un tubérculo, un ángulo, un cuerpo, un surco y una extremidad anterior y posterior, que se van a unir tanto como con el esternón con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas vamos a encontrar que tiene la apófisis espinosa, la apófisis transversa, un cuerpo, un agujero para la médula espinal, pedículo, lámina, va a tener 10 carillas para articularse con su vértebra superior, una vértebra inferior, con las costillas, y eso sería sobre la histología del tórax. Luego tenemos los músculos del tórax. En los músculos del tórax vamos a tener los de inspiración y expiración. Los de inspiración verdadera, los que funcionan por sí solos, van a ser el diafragma, escalenos y el intercostal externo. Los que son de accesorio, por decirlo así, en la inspiración van a ser pectoral mayor, pectoral menor, el serrato anterior, el músculo esternocleidomastoideo. Esos serían los de la inspiración de accesorio. Luego vamos a los de los músculos de expiración. Los músculos de la expiración vamos a tener también los verdaderos y los falsos, que van a ser los siguientes. Van a ser el intercostal interno, el subcostal, el serrato posterior, superior e inferior, el músculo transverso del tórax y el músculo triangular del esternón. Esos son de la expiración verdadera. Los de la expiración accesoria, por decirlo así, van a ser el músculo oblicuo superior, el músculo oblicuo inferior, el músculo recto del abdomen y el músculo transverso. Luego tenemos los músculos propios del tórax. Los músculos propios del tórax vamos a tener el músculo dorsal ancho, el músculo intercostal íntimo, el músculo romboides mayor y menor y el músculo subclavio. Y para complementar vamos a hablar sobre la inervación y irrigación del tórax. La inervación del tórax se va a ver por nervios intercostales, ramas posteriores de los nervios espinales del T1 al T11. También vamos a ver a los nervios costales y a los nervios de la pleura. En la irrigación vamos a encontrar que irriga por la arteria intercostal anterior y la arteria intercostal posterior. También vamos a ver que en las venas van a ser la vena ácigos y la vena hemiácigos las que recojan. Y eso es todo. A continuación voy a hablar sobre los pulmones. Los pulmones están divididos en dos, en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. En vías respiratorias altas tenemos las fosas nasales, la faringe, la laringe, y las vías respiratorias bajas tenemos la tráquea, los bronquiolos y los bronquios y los bronquiolos. También tenemos vías respiratorias que son trayectorias, que tenemos las vías respiratorias, fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, la carina, bronquios alveolares, bronquios respiratorios. También tenemos sacos alveolares. A continuación también tenemos los bronquioles derechos y los bronquioles izquierdos. En los bronquioles derechos tenemos ese bronquio derecho es 2,5 centímetros más ancho y tiene unas venas ácidas. Y también tiene 3 bronquiolos lobares, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Y en el bronquio izquierdo es más largo de 5 centímetros, es más estrecho y más oblicuo.
y también tiene 2 bronquios lobar superior y inferior. En los broncos segmentarios derecho tenemos el lobar superior derecho, el bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior, bronquio segmentario anterior. Y también en el bronquio lobar medio tenemos el bronquio segmentario lateral y medial. Y en el bronquio labor inferior tenemos el superior, y también tenemos el bronquio segmentario basal lateral y bronquio segmentario basal medial y bronquio segmentario basal anterior y bronquio segmentario basal posterior. En el bronquio izquierdo tenemos 8, que es el bronquio lobar izquierdo y superior, el bronquio segmentario apical posterior y bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario lingual superior, bronquio segmentario lingual inferior. En el bronco lobar izquierdo tenemos el inferior, el bronco superior y el bronco segmentario basal anteromedial y el bronco segmentario lobar, basal diré, y posterior y el bronco segmentario basal lateral. Gracias. Ahora seguimos con la correlación con IPS. Primero tenemos que realizar el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. En proteger tenemos que la paciente está en su auto tras sufrir un choque automovilístico con un poste y sufrió un golpe en el lado derecho del tórax. Entonces, nosotros podríamos ver conveniente si es sacarla o no, pero antes de eso, si el accidente ocurrió, pues, obviamente en una vía pública, con varias personas presentes, las personas se van a aglomerar. Entonces, nosotros podríamos pedir espacio para que no haya interrupciones durante el manejo de la paciente, o también podríamos pedir que algunas personas interrumpan que otros vehículos circulen libremente por esta vía que es pública, claro. Ahora tenemos el A, es avisar. Llamamos inmediatamente a lo que es los servicios de emergencia correspondientes del área, si podemos ver alguna comisaría o algún centro de emergencia cerca, podemos ir convenientemente a pedir ayuda, claro, decirle a alguien que pida ayuda primero. Y ahora pasamos al S, que es socorrer. Ahí aplicamos lo que es el ABCD. En el ABCD primero hay que ver el A, que es a vía aérea, si esta habla o si el cinturón de seguridad está comprometiendo su respiración, lo retiramos, y si todo está en orden pasamos a la B, que es respiración. Aquí entramos en que la paciente, como refiere el caso, una hiperventilación, o sea, está respirando pero a niveles anormales, por lo cual nos indica que algo no está bien. Ahora pasamos al C, circulación. Acá nosotros no vamos a ver directamente que tenga una hemorragia interna, pero por la taquicardia que esta tiene y también tal vez por algunos signos como que está pálido, refiere dolor, podemos entenderlo así. Ahora pasamos al D. El D de neurológico. Tenemos que ver aquí si la paciente puede respondernos. Obviamente, por señalización del caso clínico, la paciente sí va a tener una escala de Glasgow de 15 porque ella puede hablar, puede referir el dolor. También podemos decir que esta puede mirarnos atentamente y su respuesta motora puede estar normal, por lo cual tiene una escala de Glasgow de 15. Ahora tenemos a E, que es exposición. En su exposición podemos intentar darle un abrigo para que no le dé una hipotermia. Ahora, en su clasificación de triaje de Shore, podemos ver que descartamos tanto el verde como el amarillo porque nos pasamos de frente a rojo, ya que esta tiene una dificultad para respirar que pronto más se va a ver con su 85% de oxígeno, lo que quiere decir que este está perdiendo gradualmente el oxígeno. Algo está pasando y tenemos que atenderla inmediatamente. Traslado de víctimas. ¿Qué es? El traslado seguro de una víctima desde el lugar del incidente hasta un sitio seguro o un centro de atención médica. El objetivo es evitar lesiones adicionales, mantener funciones vitales y llevar al paciente a una atención especializada. Métodos de traslado. Está el método Rautec, que es la técnica de rescate utilizada para extraer rápidamente a una víctima de una zona de peligro. El rescatista se coloca detrás de la víctima, introduce sus brazos por debajo de las axilas, sujeta uno de los antebrazos de la víctima contra el pecho y la arrastra hacia atrás. El arrastre de cangrejo. Es el método del rescatista donde arrastra a la víctima desplazándose hacia atrás. Se
Tiene que sujetar los hombros o axilas de la víctima y el rescatista camina hacia atrás mientras la arrastra. Es una evacuación rápida y para espacios reducidos. La silla de mano. Silla de mano de 3 es un transporte realizado por 2 rescatistas que forman un asiento con sus manos. Para esto el paciente tiene que estar consciente. La camilla humana es el método que tiene que ser con 2 o más rescatistas. Utilizan sus brazos para formar una camilla improvisada. Esto se usa cuando no se dispone de una camilla, es para víctimas conscientes o semiconscientes y cuando nos aseguramos que no hay daño en la columna vertebral. Otro punto importante en nuestro caso, agregando lo que es traslado de víctimas, estaría lo que es cómo usaríamos la camilla y el collarín cervical. El collarín cervical, ¿qué es? Es un dispositivo que inmoviliza el cuello para evitar movimientos que puedan agravar una lesión. Estos se utilizan en accidentes de tránsito o traumatismos en cabeza o cuello, o una sospecha de lesión en la columna vertebral. Esto ayuda a mantener alineada la columna y reduce el riesgo de daño neurológico. Ahora, traslado con camilla. ¿Qué es? Es el método de movilización que permite transportar a la víctima de forma segura y estable. El procedimiento básico es evaluar a la víctima, se coloca el collarín cervical si se sospecha de la lesión cervical, inmovilizamos cabeza, cuello y tronco y transferimos a la víctima a la camilla o tabla espinal mediante movilización en bloque. Asegurar siempre el cuerpo con las correas y trasladar manteniendo la alineación de la columna. Hay que tener precauciones, no hay que mover innecesariamente a la víctima, hay que mantener la cabeza, cuello y tronco alineados y hay que realizar la movilización con varios rescatistas. Y hay que vigilar los signos vitales durante el traslado.